Estimados profesores, muy buen día. Mi nombre es Jorge Peral y vamos a continuar con nuestra sesión del Blackboard avanzado. En esta sesión abordamos temas como son la rúbrica electrónica, también vamos a ver lo que son las versiones adaptativas y la creación de foros. Pues bueno, antes de iniciar lo que es el Blackboard, quiero explicarles lo que sería una rúbrica electrónica. La rúbrica electrónica es algo como esto, en donde yo coloco ciertos criterios en una tarea, por ejemplo aquí en un ensayo, y a cada elemento que contiene el ensayo yo le puedo colocar un rubro con cierto valor. Todos los rubros deben de sumar el 100% de la calificación total. ¿Qué quiere decir esto? Yo aquí tengo el rubro de insatisfactorio, es decir, que no cumple, el de satisfactorio, que cumple, pero hizo falta algo, y el de excelente, que cumple con lo solicitado. Es decir, pensemos por un momento que un alumno cae en la portada en el rubro de insatisfactorio, es decir, no cumple. Si no cumple, pues no es acreedor a estos 5 puntos. Entonces el alumno aquí tendría 0. En la introducción tal vez sí cumple, pero no es tan coherente. Yo le indiqué aquí a la rúbrica que va a valer 10 puntos de la calificación total, pero como cae en satisfactorio, solo va a valer la mitad, es decir, 5. Pensemos que el desarrollo lo cumplió sin ningún problema, entonces tiene el 100% de esto, que sería sus 60 puntos. Las conclusiones también las colocó y se hizo acreedor a los 20 puntos, pero la bibliografía tampoco la puso, entonces no es acreedor a estos 5 puntos. La calificación en sí del alumno sería entonces, en lugar de 100, pues de 85% de la calificación total. Ahorita que armemos la rúbrica electrónica y califiquemos una actividad con la rúbrica, quedará mucho más claro este punto. Pues bien, vamos a entrar al Blackboard. En este caso voy a utilizar el usuario de la sesión anterior, testprof 2027, y su respectiva contraseña. Una vez dentro de lo que es el Blackboard, ingresamos a la materia y del lado izquierdo, en nuestra administración del curso, en nuestro menú de administración de cursos, vamos a ir a la opción de herramientas del curso. Posteriormente vamos a elegir la opción que dice rúbricas. Aquí vamos a crear una rúbrica y le vamos a indicar un título, por ejemplo, rúbrica para ensayo. Ustedes pueden colocarle cualquier título. La descripción es para algo identificativo. De momento yo lo voy a dejar en blanco. Y aquí ya viene la parte para armar la rúbrica. Algo como esto. Como pueden observar, aquí el Blackboard me está dando una rúbrica, pues digámoslo así, por default. En lugar de que diga insatisfactorio, dice dar formato. En lugar de que diga satisfactorio, dice organización, etc. Yo voy a armar esa rúbrica a modo de que quede similar a esta. En donde aquí en lugar de dar formato, yo quiero decirle que diga portada. Recuerden este botoncito que es el menú contextual. Al presionarlo nos va a dar más opciones. Y entre esa opción le vamos a dar clic en editar. Allí yo le voy a escribir portada. Voy a guardar. El otro rubro es introducción. Lo edito. Introducción. El otro rubro en cuestión es desarrollo. Desarrollo. Me faltan las conclusiones y la bibliografía. Como pueden ver,
Aquí solamente tengo 3 rubros. ¿Cómo voy a hacerle para agregar más? Voy a añadir una fila. Aquí ya me la dio. Le voy a cambiar el nombre a conclusiones. Y finalmente la bibliografía. Voy a añadir otra fila porque no me alcanzarían los rubros. Entonces aquí, bibliografía. Si accidentalmente yo agrego más filas o inclusive más columnas y no las voy a utilizar, es importante borrarlas. ¿Cómo borraríamos estas filas o columnas? En el menú contextual, eliminar esta fila para este caso, y en el menú contextual, eliminar esta columna. Yo simplemente voy a utilizar estos rubros: insatisfactorio, satisfactorio y excelente. Aquí le voy a cambiar a insatisfactorio. O se escucharía mejor deficiente. Satisfactorio. Y excelente. Como les comentaba, estos elementos o criterios deben de sumar el 100%. Esto no debe de valer más de 100, tampoco menos de 100. Vamos a ver cuánto le pusimos. 5, 10, 60, 25. Entonces aquí le cambiamos al 5%, 10%, 60%, e inclusive aquí el Blackboard nos va indicando cuántos puntos llevamos. Después del 60 tenemos 20 y posteriormente 5. Aquí ya me está dando el 100%. Es importante también que estos rubros, al menos el de excelente, valga 100 puntos. Nótese que a los que yo agregué me los dejó en 0. Es importante que yo coloque el número 100, al menos en los de excelente. Estos pueden tener otro valor, por ejemplo 7, aquí tal vez 90, pero no es lo ideal. Lo ideal es que si no cumple, pues no es acreedor a este porcentaje, y si medio cumple, por así decirlo, pues le asignamos la mitad. Eso sería lo ideal. Sin embargo, ustedes pueden utilizar las ponderaciones que ustedes consideren, pero siempre dejando la de donde cumple en 100. Aquí podemos colocar los comentarios, por ejemplo, no cumple. Podemos copiar y pegar. Aquí es donde ustedes detallarían básicamente lo que le van a calificar al alumno. Por ejemplo, en medio cumple o satisfactorio, le vamos a colocar: el ensayo incluye portada, sin embargo, le hace falta alguno de los siguientes elementos. Por ejemplo, logotipo, fecha de entrega, etcétera. En excelente, pues cumple con lo solicitado. Y así sucesivamente para cada rubro, ¿vale? Aquí la introducción no es coherente con el tema, por ejemplo. Desarrollo, faltaron algunos temas por incluir. Conclusiones, pues aquí son muy escuetas o muy cortas.
Y bibliografía, por ejemplo, no viene en formato APA. Algo similar. Ustedes allí van a colocar todo ese detalle que van a calificar en la rúbrica o por medio de una rúbrica. Una vez que terminamos, le damos clic en enviar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, lo que les comentaba, si yo aquí me paso o no le llego al 100%? El Blackboard simplemente me va a indicar que debe de valer 100 puntos estos criterios. Y si aquí no le pongo el 100, también me va a decir que una celda debe de valer igual a 100. Entonces, si todo va en orden, cuando le doy clic en enviar, con eso prácticamente ya generé mi rúbrica electrónica. Lo que voy a hacer a continuación es ver la parte de los foros de discusión. En los foros de discusión es algo muy sencillo de elaborar. Simplemente es ingresar a la sección de foros y darle clic a la opción de crear foro. En los foros de discusión es un área donde los alumnos van a debatir sobre algún tema que ustedes como docentes proponen y se retroalimentan entre ellos. En el modelo Unitec se sugiere que ustedes realicen la pregunta, el alumno la responda y retroalimente por lo menos a 2 compañeros. Es decir, estamos hablando de 3 publicaciones. Dentro de los foros podemos tener foros abiertos o foros cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Que un foro abierto es cuando el alumno ingresa a esta parte del foro y quiere participar, prácticamente vería las participaciones de todos sus compañeros, mientras que el cerrado primeramente debe de responder a la pregunta o preguntas que ustedes hagan antes de poder ver las respuestas de sus demás compañeros. Es decir, pensemos por un momento que yo voy a hacer un foro de dudas y los alumnos pues allí van a colocar las dudas que tengan, obviamente, y no va a tener calificación. Este podría ser un ejemplo de foro abierto. Un ejemplo de foro cerrado pudiera ser que primero el alumno me debe de responder a lo que yo pregunté antes de poder retroalimentar a sus compañeros. Va a quedar todavía mucho más claro la parte del foro una vez que hagamos el ejercicio. En este caso, reitero, entramos a los foros de discusión, le damos clic en crear foro y vamos a hacer un foro abierto, por ejemplo, un foro de dudas. Aquí en la descripción yo voy a colocar lo que se va a realizar en este foro como un tipo de instrucciones. Por ejemplo, en este espacio puedes publicar las dudas o externar, mejor dicho, externar las dudas que presentes. Este es un foro de dudas, yo quiero que esté disponible en todo momento. Ya hablamos sobre la restricción de fecha y hora. Y aquí viene la parte en donde yo lo puedo dejar abierto o cerrado. La vista estándar es abierto. E inclusive yo puedo tener foros abiertos que sean calificables. En este caso, como es un foro de dudas, pues yo le voy a indicar a Blackboard que no va a ser calificable, es decir, no permitir calificación en foro. Es importante colocar aquí en suscribir, no permitir suscripciones. Esto quiere decir que solamente los alumnos de este grupo son los que van a poder ver el foro. Finalmente doy clic en enviar. Aquí yo ya tengo un foro abierto. Voy a generar un foro cerrado y posteriormente vamos a ver cuál sería la diferencia entre el abierto y el cerrado. Por ejemplo, aquí le voy a colocar foro 1 y aquí le vamos a indicar: una vez consultados los materiales de la semana tal o de la unidad tal, responde a la siguiente pregunta o a las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos cilindros puede tener
un motor de combustión interna. Aquí yo le voy a indicar a Blackboard la disponibilidad a partir de qué día y hasta qué día va a estar disponible este foro. Va a ser un foro que yo voy a calificar. Y aquí vuelvo a reiterar, yo puedo poner el foro abierto o el foro cerrado. En este caso va a ser un ejemplo de foro cerrado. También puede ser no calificable, pero en este caso, como el alumno va a responder, sí lo voy a calificar. Aquí le voy a asignar cuántos puntos va a valer el foro. Esto va a depender de cada indicación que le den sus directores o, en su defecto, el criterio que tengan ustedes. Esta opción que dice mostrar los participantes con el estado necesita calificación después de cada, aquí le vamos a cambiar a 3 publicaciones, o si ustedes quieren dejar más lo pueden hacer. Eso también ya dependerá de las indicaciones del director si fueran programas en línea, y si fueran programas tradicionales o ejecutivas pues ya sería su criterio. Y nuevamente la fecha de vencimiento debe coincidir con la de mostrar hasta. En este caso, el 15 de junio al final del día. Y aquí le voy a indicar nuevamente no permitir suscripciones. Y doy clic al botón enviar. Aquí ya tengo 2 foros, uno abierto, uno cerrado. A efectos de poder visualizar en breve la diferencia entre el foro abierto y el foro cerrado por única ocasión, yo voy a generar una publicación en los 2 foros. Aquí le voy a poner, por ejemplo, duda 1. Esta es mi duda. Y en el otro foro, en el cerrado, voy a colocar también una publicación. Pueden existir 4, 5, 6 y 8. Bien, esta es la forma en la que se generan los foros. Antes de continuar, vamos a ver de qué manera podemos asignar las rúbricas electrónicas. Cabe mencionar que las rúbricas electrónicas aplican solamente para lo que son los foros de discusión y para lo que son los entregables. Vamos a generar aquí un entregable que diga evaluaciones actividad y le vamos a poner tarea 2, por ejemplo. Tarea 2, las instrucciones, una vez consultada la información, elabore un ensayo. Consulte la rúbrica correspondiente. Pueden adjuntarla también en PDF. Acuérdense, la fecha de vencimiento debe de coincidir con la de mostrar hasta. ¿Cuántos puntos va a valer? Pero sobre todo, en este botoncito es donde yo voy a añadir la rúbrica que acabo de generar. Para ello le voy a dar clic en donde dice seleccionar rúbrica. Y aquí está la rúbrica que acabo de generar. Simplemente le doy un clic a este botoncito y doy clic al botón que dice enviar. Aquí ya se anexa lo que es la rúbrica y simplemente para mostrar a los alumnos yo le doy clic a este botoncito y le digo sí con puntuaciones de rúbrica. Posteriormente continúo con la configuración del entregable. La misma forma para anexar rúbrica en algún foro. Ahorita no la voy a anexar en el foro, puesto que esta rúbrica es para ensayo, pero el proceso es exactamente el mismo. Aquí en rúbricas asociadas, seleccionar rúbrica y se selecciona la rúbrica. Obviamente aquí tendríamos que tener una rúbrica
para un foro. Bien, vamos a ver el centro de calificaciones. Y en el centro de calificaciones ahora se han anexado dos columnas nuevas, la del foro 1 y la de la tarea 2. ¿Por qué no se anexó la del foro de dudas? Porque ese foro no va a ser calificable. Pues bien, ¿cómo le vamos a hacer para poder calificar esta actividad con rúbrica? Nuevamente, solamente por esta ocasión, yo voy a ingresar con un usuario de alumno para generar contenido en el Blackboard. Prácticamente ustedes no lo harían. Ustedes simplemente esperarían a que los alumnos manden sus actividades. Reitero, yo por única ocasión lo voy a hacer para ver cómo vería el alumno la rúbrica y también cómo la calificaríamos. El alumno ingresa a su curso. Entra aquí a entregables y tareas. Nótese que la tarea 1, que fue la de la sesión pasada, ya no está vigente. El alumno ingresa, le da clic en ver rúbrica y aquí el alumno puede ver prácticamente lo que le va a calificar el profesor. Nótese que aquí le está dando ciertos puntos. Acordamos que va a ser una rúbrica de porcentaje. Simplemente el alumno lo que va a hacer es enviar su tarea y le va a dar clic en enviar. Y aquí voy a aprovechar para explicarles y para indicarles cuál sería la diferencia entre un foro abierto y un foro cerrado. Mientras carga, voy a entrar aquí a la sección de foros. El foro abierto, cuando los alumnos le dan un clic, en automático pueden ver las publicaciones de sus demás compañeros antes de poder crear ellos una respuesta a preguntas, ¿no? Mientras que en el cerrado, el alumno primero debe de responder a las preguntas que ustedes hacen, aquí está, antes de poder ver las publicaciones. ¿Se acuerdan que vimos, o mejor dicho, publicamos algo en ambos foros? En el foro de dudas, pues ya podemos ver de manera automática la que los demás compañeros ya hicieron. Pero en el foro cerrado, primero debemos de responder a la pregunta antes de poder ver la de los demás. 3, 4, 6, 8, por ejemplo. ¿Me vieron? Esa es la diferencia entre el foro abierto y el foro cerrado. ¿Y cómo vamos a calificar ahora una actividad con rúbrica? Pues bien, voy a entrar como profesor. Entramos aquí a cursos y acuérdense, para calificar debemos de ingresar a lo que es el centro de calificaciones completo. Y por ejemplo, aquí en el foro hay un iconito azul. ¿Por qué razón? Porque el alumno, cuando yo le doy aquí en el menú contextual calificar, solamente ha publicado una vez. ¿Y cuántas quedamos que debe de publicar? 3. ¿Qué pasaría si este foro ya venció y el iconito sigue en azul? Pues no necesitaríamos colocarle una calificación completa porque no publicó 3 veces. Es decir, faltó retroalimentar. Por eso se muestra ese iconito. Si estuviera en verde, sin problema, sería un foro completo. ¿Cómo calificamos con rúbrica? De la misma manera que calificamos las tareas. Aquí entramos a la fecha del intento. Pero nótese que aquí, debajo de esta franja lila o moradita, hay una flechita indicando hacia abajo. Allí se muestra la rúbrica. Cuando yo le doy clic, aparece
mi rúbrica en donde yo me voy a limitar a colocar en qué rubro cae el alumno. ¿Incluye portada? Vamos a ver. Si trae portada, entonces este alumno pues sacaría los 5 puntos. Y nótese que aquí ya me está dando un porcentaje del valor total de la calificación. Aquí ya tiene punto 25 de 5 puntos. Me está tomando el 5% de la portada. ¿Trae introducción? Pensemos que no trae. El desarrollo lo trae completo. Tal vez no trae conclusiones o las trae a medias y a lo mejor sí cuenta con bibliografía. Aquí el alumno sacaría 4.25 de 5. Si el alumno cumpliera con todo, pues prácticamente él sacaría el 5 de 5, ¿no? Pensemos que queda así, pero aquí en cambiar el número de puntos de 5 a, yo le puedo indicar pues que el alumno prácticamente le echó ganas y yo le voy a dar el puntaje máximo, aunque la bibliografía pues haya quedado no en formato APA, ¿vale? Esto no necesariamente lo tienen que hacer. Si ustedes lo dejan en blanco, se queda esta calificación. Y se le coloca una retro del por qué esa calificación. Cuando le damos en guardar, aquí ya está esa calificación. Podemos dar un comentario adicional al alumno, que sería lo ideal. Inclusive pudieran copiar y pegar la de la anterior. Y le damos en enviar. Así es como ustedes prácticamente calificarían con una rúbrica. La siguiente cuestión que vamos a ver es lo de las versiones adaptativas. La versión adaptativa, como lo comentaba al principio, es una herramienta que nos va a permitir aceptar de manera extemporánea pues lo que son algunos trabajos. Solamente aplica para tareas y para exámenes, no aplica para foros. Es decir, pensemos por un momento que cierto alumno, por alguna razón, no mandó su tarea en tiempo, o la mandó y se equivocó de archivo y no te avisó hasta apenas hoy y la tarea era a más tardar la semana pasada. O un caso más claro, te contacta el director académico y te dice que crees que a este alumno, por una razón de fuerza mayor, hay que aceptarle las tareas de semanas anteriores. Para ello, necesitamos utilizar lo que es la versión adaptativa. La versión adaptativa se debe de realizar en 3 pasos. ¿Cuáles serían esos 3 pasos? El primer paso sería revisar el centro de calificaciones completo. ¿Qué vamos a revisar en el centro de calificaciones completo? Que no haya un intento. ¿Qué pudiera ser un intento? Pudiera ser una calificación previa. Pudiera ser un iconito azul. E inclusive pudiera ser un icono verde o amarillo. Una vez que ya hicimos esa revisión y determinamos que si existe, se debe de eliminar o ignorar, mejor dicho, el intento. Una vez ignorado o si no existe, ahora sí pasamos al punto 2, que sería crear la versión adaptativa avanzada. Y finalmente, quitar las fechas originales. Es decir, pensemos por un momento que a este alumno le vamos a aceptar la tarea 1, pero ¿qué pasaría si yo le doy en editar y le cambio las fechas? Pues básicamente lo verían todos los alumnos y si alguno de ellos no entregó y ve el enlace, pues aprovecha y lo manda. No sería lo ideal. Lo ideal sería que solamente lo vea el alumno o los alumnos
a los que queremos aceptarle esa actividad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seguir este pequeño manualito que dice que primero debemos revisar el centro de calificaciones completo y al alumno o a los alumnos en cuestión, si existe un intento, se ignora. En este caso es la tarea 1. ¿Existe un intento? Sí, hay una calificación. Para ignorarlo le vamos a dar clic en el menú contextual, posteriormente en ver detalles de calificación. Y en esta parte le vamos a dar clic en ignorar el intento. Según el manual, aquí le damos en volver al centro de calificaciones. Según el manual, dice que una vez ignorado, aquí ya está, tenemos que ir a la sección correspondiente para crear una versión adaptativa avanzada. Entonces le doy clic aquí al menú contextual, versión adaptativa avanzada, y le voy a dar clic en crear regla, ya sea que le cambie el nombre o la deje como tal. Por ejemplo, yo le voy a cambiar el nombre y le voy a decir prueba. Y esa regla debe tener dos criterios, uno de fecha y uno de afiliación. La fecha, o en el criterio de fecha, yo voy a colocar ahora las nuevas fechas, es decir, ahora este alumno o estos alumnos van a tener a partir de tal día, a tal hora y hasta tal día, vamos a dejarlo hoy mismo, pero hasta las 3 de la tarde, con un tiempo más reducido. Y le damos en enviar. Aquí nos va a dar una alerta sobre un elemento de fecha, le damos a aceptar. Y ahora vamos a agregar otro criterio, pero ahora el de afiliación. Nótese que el de fecha ya no aparece. Le damos al de afiliación y aquí vamos a colocar el número de cuenta del alumno o de los alumnos que quiero aceptar de manera extemporánea. Si no lo conozco, le doy en examinar y puedo buscar ya sea por nombre, por apellidos o por correo electrónico. Yo lo voy a buscar por apellidos. Por ejemplo, le voy a colocar alum, porque aquí se llaman en este curso así mis alumnos. Aquí aparecería el nombre del alumno real. Simplemente selecciono y doy en enviar. Nótese que aquí ya se colocó la clave del alumno o el número de cuenta y simplemente doy clic en enviar. El último paso dice quitar fechas originales. Le doy en aceptar y voy a quitar las fechas originales. ¿Cómo lo hago? En entregables y tareas, que fue el caso en la tarea 1, le voy a dar clic al menú contextual en versión adaptativa avanzada. Aquí ya hicimos la versión adaptativa, perdón. Vamos a editar las fechas, vamos a quitarle las fechas originales. Entonces en menú contextual, editar. Y basta con que quitemos la de mostrar hasta y damos en enviar. Aquí tal vez entren en confusión porque digan, pues no se supone que cuando yo quito las fechas originales lo ven todos, precisamente. Por eso creamos la versión adaptativa. ¿Qué hubiera pasado si yo lo hubiera hecho al revés? Que primero quito las fechas originales y luego hago esto. Pues que el tiempo que yo tarde en crear la versión adaptativa es el tiempo que va a quedar disponible para todos. ¿Cómo sé si ya creó la versión adaptativa correctamente? Cuando ya no tiene fechas y existe esto que dice versión adaptativa. Con este iconito también podemos entrar a una vista preliminar del alumno desde nuestro rol de profesor. Y se supone que en entregables y tareas, los demás solamente van a ver tarea 2, pero la tarea 1 solamente la vería el alumno o los alumnos que yo coloqué en esa versión.
para finalizar voy a hacer la prueba para ver si el alumno ya puede ver la tarea 1. Entonces vamos a ver, test alum, bajo 58.149, stage 58.149. Se supone que los demás alumnos no lo ven, pero este alumno en particular, que fue el que agregué en la versión adaptativa, sí lo puede ver. Él puede ver la tarea 1 y la tarea 2. Y el alumno en calificaciones, por ejemplo, puede ver el comentario que hicieron ustedes y aparte cuando él ve su rúbrica, él ya puede ver en qué falló. Y básicamente, profesores, esto es el Blackboard avanzado.